El senador Javier Macaya dejó la presidencia de la UDI tras sus dichos sobre la condena de su padre. Mientras tanto, Gendarmería abrió un sumario interno por supuestos privilegios para Eduardo Macaya al interior de la cárcel de Rancagua. Vamos a profundizar en este. En otros temas, estamos en contacto esta hora con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo reacciona y cuál es su opinión con respecto a la definición que tuvo el senador Macaya de dejar la presidencia de la UDI? Y ahí profundizamos, por supuesto, en los temas que tienen que ver con eso. Sí, yo creo que hay que hacer algunas precisiones que es importante hacer. A ver, para empezar, yo creo que es muy importante señalar que a ningún hijo se le pueden hacer extensibles las culpas del padre. Aquí las responsabilidades penales siempre son personales y en ese sentido creo que es bueno hacer esa precisión. Sin embargo, el senador Macaya accede a una entrevista en Canal 13, en tanto senador de la República, en tanto presidente de la UDI, y en esa entrevista, él pudiendo excusarse de referirse a estos temas, él teniendo la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Yo no me voy a referir a sentencias judiciales justamente porque hay un familiar mío involucrado y creo que no corresponde y estaría mezclando los dos planos. Él lo que hace es desestimar la sentencia judicial, poniendo en duda la calidad de la prueba y despachándose una frase que yo creo que a todos nos dejó un poco desconcertados, que es la frase de esto ocurrió en un ambiente familiar, que no puedo entender de qué manera invalida la prueba. Independiente de que yo consentimiento. Y la más extravagante de todas, que este video fue tomado sin consentimiento. Lo que yo creo que la mayoría del país pensó cuando vio esto fue, bueno, pero lo que nosotros entendemos, los ciudadanos que hemos accedido a esto a través de la prensa, es que aquí hay una menor de edad que está siendo abusada y que decide grabar a su abusador justamente para tener un medio de prueba. Entonces termina pudiendo abstenerse de hacer declaraciones en una entrevista política en su calidad de senador, en su calidad de presidente de la UDI, termina revictimizando a la menor de edad y poniendo en duda sentencias judiciales con dos frases que son francamente inentendibles. Entonces yo creo que son muy graves las declaraciones de él. Él dijo que fue un error. ¿Cómo considera las declaraciones que tuvo el día de hoy, que reconoce el error y luego hay una consecuencia de ese error, entendiendo en su rol político, que es dejar la presidencia de uno de los partidos de Chile Vamos? Sí, no quiero caer en algo que se hace mucho en política, que es decir, no, esto no es un error, esto es, y luego poner un adjetivo 3 veces más grave y alguien podría decir lo mismo del adjetivo que puse yo y poner otro más grave, etc. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nuestra sociedad no puede tener medias tintas en la defensa de los intereses de los niños, no puede tener medias tintas en la discusión sobre abusos sexuales sobre menores. ¿Por qué? Porque durante muchos años los abusos sexuales sobre menores de edad, sobre todo en ambientes familiares, y lo vuelvo a decir, sobre todo en ambientes familiares, estuvieron en un manto de oscuridad, de opacidad, en donde no se hacían públicos. Y yo creo que gran parte de los cambios culturales que han sido positivos en las últimas décadas es justamente que se ponga el acento en las víctimas y que no se les revictimice, mucho menos de parte de la política, que es desde una posición de poder. Respecto a quién debe ser presidente de la UDI, a mí no me corresponde, yo jamás militaría en la UDI representa las antípodas de los valores y principios en los que yo creo para nuestra sociedad. La UDI es un partido que surge a finales de la década de los 80 por el ideólogo de una dictadura, para defender una dictadura. Durante los últimos 30 años lo que han hecho principalmente ha sido defender los intereses del 1% más rico del país, siempre y cuando estos se contrapongan a los intereses de la mayoría del pueblo de Chile. Por lo tanto, ¿Diputado? No me corresponde decir quién debería ser presidente de la UDI, y a quien sea posteriormente Javier Macaya le deseo lo mejor. Pero volvamos al punto que usted daba en un aspecto que es bien relevante en esto. Cuando hay condenas, podemos entrar, digamos, a otros antecedentes, por ejemplo, lo que sucede con Gendarmería en términos de Eduardo Macaya, pero usted hablaba de revictimizar, y le hago la pregunta, entendiendo que hay una arista política en todo esto, porque es inevitable, estamos hablando de un senador de la República, que no le llegan las penas del padre, estamos totalmente de acuerdo. Claro. Pero en términos de la discusión de actores políticos, donde se ha solicitado hasta eventualmente que renuncie a su cargo de senador, ¿eso también de alguna manera nos genera una revictimización, que estemos hablando de esta causa, de este hecho? Súper buen tema, porque justamente, yo insisto, el senador Macaya tenía toda la posibilidad de no decir nada. Él podría haber respondido en una entrevista, yo me abstengo de comentar sentencias judiciales
que involucren a un familiar mío, justamente porque en mi calidad de senador no quiero, Sí, claro. digamos, involucrar este asunto en la política, ni la política en este asunto. Él podría haber dicho. Pero él, dando una entrevista como senador y como presidente de la UDI, en tanto senador, se pone a comentar la calidad de la prueba. Yo creo que es revictimizante y Sí, pero repito la después idea. hay otros actores de la política que pueden entrar, que con justa razón, digamos, a criticar sus dichos, Claro, pero lo que pasa siguen es con que- esa bola de nieve lo que pasa es revictimizando. que la crítica al senador Macaya no tiene un objeto punitivo sobre el senador Macaya, y este es un punto súper relevante que hacer, ¿ya? Sí. No es un punto de inmisericordia sobre quien está en una situación de que evidentemente hizo algo que no debió haber hecho y que es grave. El punto es sentar un precedente como sociedad de que eso no se hace. Y para sentar precedentes como sociedad de que algo no se hace, se tiene que establecer que quienes lo hacen padecen consecuencias por haberlo hecho. Si no, lo que van a entender los niños de Chile Sí. es que si es que están siendo abusados y graban a su acosador o a su abusador y luego lo someten a un juicio y luego el juicio falla a favor de ellos, aún así pueden ser revictimizados por un senador de la República. Entonces, el asunto acá, El fondo, digamos. la inclemencia no es mi bandera, ¿ya? Aquí lo relevante es que como sociedad dijéramos rápidamente, trazáramos una línea y dijéramos, epa, Claro. cuando se En trata esa de línea- niños abusados, Sí, de todas la maneras. política no puede desestimar las declaraciones de estos niños, mucho menos Por supuesto. cuando las pruebas han sido acreditadas por un Y tribunal cuando de haya una justicia. condena justamente que va a ser ejecutoriada. Yo sé que no son casos similares en ningún sentido. Lo que puede ser el abuso de menores, terrible, horrible, y aquí hay un tema de la justicia, evidentemente. Pero usted da otro punto que creo que es bien importante en el análisis y que ha sucedido en el último tiempo. No ahora, sino desde hace un buen tiempo, hay que ser justos en eso. En términos de poner en duda las resoluciones de la justicia. Ese otro punto que se le criticó al senador Macaya en esta entrevista en Canal 13, que en la prueba ponía la duda y por ende también, sin decirlo, pero profundizando en eso quizás, llegaba a poner en duda lo que era la resolución de la justicia en términos de la condena. Esto asimilable, insisto, en casos completamente distintos, pero Sí. asimilable también a lo que se quitó en su minuto a la situación de Daniel Jadwe por parte del Partido Comunista, donde se ponía en duda la Súper- resolución de la justicia en la cautelar, superinteresante. que yo sé que está en otra etapa judicial de Sí, todas maneras. sí. O también lo que sucedió con los montajes, el eventual o posible montaje en lo que fue este allanamiento en Villa Francia. Insisto, casos completamente acuerdo. distintos, pero en el fondo también aquí la política, y es bueno también analizarlo, pone en duda, mono Sí. o cristiano, a la ver. justicia, al Ministerio Público, entre otros. O lo ha puesto, no quiero generalizar. A ver, por favor, yo haría dos distinciones. La primera es que yo creo que resulta indignante para gran parte de la ciudadanía la hipocresía que se ve a veces desde la política, y en las últimas semanas voy a poner algunos ejemplos. El mismo sector que está siempre contra el garantismo y contra que están socavando las instituciones, etcétera, y que los jueces son muy dadivosos, que dejan a los delincuentes libres, etcétera, y queremos prisión preventiva para todos, después, ante un caso de un cercano, dicen, no, pero ¿cómo? Hay que ser muy cauteloso, mira. Lo mismo en el caso Ojeda, que el mismo sector político que dijo, en el caso convenios, todo el rigor de la ley. Bueno, el único formalizado por el caso convenio es un diputado del Partido Republicano, y ahora dicen, mira, hay que ser muy cauteloso, muy serio, ¿cierto? Muy matizado, etcétera. Y el caso más escandaloso, a mi juicio, es que quienes dijeron durante décadas, el que nada hace, nada teme, cuando nosotros decíamos, ojo con el control preventivo de identidad, que se puede prestar para abuso, cuando decimos inteligencia financiera, persigamos el dinero del narco para enfrentar al narco, te dicen, no, es que aquí la privacidad de las personas es muy importante, etcétera. El mismo que te estaba diciendo que Carabineros podía entrar a cualquier casa, revisar cualquier cosa, etcétera. Eso yo creo que es una hipocresía que resulta insoportable para mí parte de la ciudadanía. Respecto a los otros dos casos, quiero tomar el toro por las astas de la pregunta. El exalcalde Jadwe en este momento no ha recibido condena en los tribunales de justicia, ¿ya? Y yo soy de aquellos que cree que en esa causa hay hechos que merecen ser investigados y que el alcalde Jadwe goza de la presunción de inocencia por como todo el supuesto, mundo, ¿ya? por supuesto, está formalizado. Sí tengo una observación respecto a que en las cautelares hay interpretaciones de la ley que a mí me parece que son dignas de que la gente puede tener criterios al respecto o formas de interpretar la ley y comentarla. Yo, por ejemplo, así como considero que el alcalde Jadwe
que los hechos en la causa del alcalde Jadwe merecen ser investigados con rigurosidad, también creo que una vez que este ya no es alcalde de Recoleta, me cuesta entender por qué es un peligro para la sociedad. Fue parte del argumento también de la jueza en su minuto para llegar a la preventiva, Porque a la justamente, y no estoy haciendo un juicio sobre Jadwe, ni sobre la justicia chilena, es la sino que solamente soy una persona que prende el televisor y ve a la jueza diciendo el argumento para decir que es un peligro para la sociedad es que aún es alcalde, deja de ser alcalde. Pero es que ahí también se pone la duda sobre el funcionamiento de la justicia, po. Aunque sea una formalización, aunque sea una cautelar, obviamente aquí sigue una investigación, pero en el minuto la política, y por eso digo que es general... Porque son interpretaciones posibles del Código Procesal Penal. Es un artículo del Código Procesal Penal. Ya. No estoy acusando al juez de nada. No. Estoy diciendo este artículo Ya, se puede interpretar así o se puede interpretar de otra manera, ¿no? Ok. A ver, quiero volver al tema que estábamos comentando y tiene otra lista con respecto a la información que entregaba el mostrador, si no me equivoco, sobre eventuales tratamientos especiales para el padre de Javier Macaya, para Eduardo Macaya Sentiri. Hay que ver, evidentemente, Gendarmería instruyó un sumario. ¿Cómo lo ve usted? Porque también en lo que tiene que ver con abusos sexuales, y esto lo voy a poner en todos los casos horribles que se han dado y que ojalá nunca se den, pero ahí están. Cuando hay una persona que es condenada, muchas veces se la aísla de la población general, Sí. la población penal general, por la integridad física puede ser un desgraciado, digamos, por el delito que cometió, no estamos de acuerdo en eso, pero evidentemente por un tema de resguardo a la persona por lo que le puede ocurrir por el delito, porque sabemos que hay ahí un efecto que se puede dar con la población penal general. Eso podría ser, a su juicio, un elemento de que haya justificado un trato especial. Lo del estacionamiento no tiene ningún sentido si se confirma que fue así, obviamente, pero eso, estar aislado. Voy a decir algo inusual y luego voy a tomar posición. Algo inusual para los políticos. Yo no conozco los hechos respecto a la situación carcelaria, de si tuvo tratos privilegiados o no, y cualquier cosa que yo dijera al respecto en este momento sería una mentira de mi parte porque lo desconozco, ¿ya? Y no me gusta cuando los políticos toman posición sobre hechos que no conocen porque terminan enredando el debate público. Y además me parece que está bien que yo los desconozca porque en tantos diputados no tendría por qué saber la verdad de eso. Ahora bien, me voy a referir a la siguiente parte de su pregunta, pero en términos generales y abstractos, Sí. no aplicado al caso Macaya. ¿Ya? Si una persona que está bajo custodia del Estado de Chile está en peligro su integridad física o su vida, el Estado de Chile debe proteger su integridad física y su vida, aunque aquel que está en peligro sea la peor persona existente en nuestro mundo. Para quienes creemos que los derechos humanos son para los humanos y no para los humanos que me caen bien, no para los humanos que piensan como yo, sino para los humanos, cualquier persona, hasta el peor criminal, cuando está bajo custodia del Estado, si su vida está en peligro, entonces su vida debe ser protegida. E insisto, no lo digo aplicado al caso Macaya, sino que lo digo como principio general. Respecto a las medidas que toman las cárceles para proteger o no proteger a una persona. Diputado Winter, en el tiempo que nos queda todavía un tiempo, y aprovechando su conversación, quiero llevarlo a otro tema, tiene que ver con seguridad, pero principalmente sobre eso después. Antes, lo que tiene que ver con el veto del gobierno. Hay información, ya está claro de que el veto se va a presentar, hay todavía negociaciones. ¿Cómo está el tema ahí en el Congreso? Me refiero al proyecto de ley para las elecciones en octubre en 2 días, que todavía generan... Bueno, usted sabrá que yo estoy en una posición un poco solitaria en esta materia. Pero diputado va a tener que también conversar ahí. No, pero debo hacer la introducción a la hora de tomar posición, porque al igual que todos los partidos políticos chilenos hace una década, yo soy partidario del voto voluntario, ¿ya? Creo que el voto obligatorio y la multa como motivo para la votación es una forma de romper el termómetro, ¿ya? No sabemos cuánta gente, es una forma de ignorar cuánta gente fue a votar por voluntad y cuánta gente de verdad no estaba interesada y lo hizo solamente para eximirse de una multa, pero esa es otra historia. Bueno, toda la derecha chilena estaba de acuerdo conmigo hace 3 años, hoy día encuentran inmoral, gravísima, un atentado a la democracia, la posición que yo defiendo hoy día y que ellos la defendían hace 3 años. Pero la izquierda también pasó. ¿Cómo? Claro, si aquí el único que no ha cambiado su posición soy yo y me ha tocado ser el más criticado, pero no importa, yo soy diputado y uno no puede ser diputado si no está dispuesto a que lo critiquen. Pero respecto al veto, hoy día hay una obligación constitucional que dice, cierto, el voto será obligatorio. Había que presentar este proyecto de ley, a la diferencia de muchos que han dicho, no, el gobierno está tratando de cambiar la regla 2 meses antes de las elecciones. No. La reforma constitucional que estableció el voto obligatorio no tenía una regulación
y por tanto el gobierno tenía que presentar algo para regular la expresión obligatorio. Y en ese sentido, lo más probable es que el gobierno establezca una multa que no sea de 200.000 pesos, sino que yo me imagino que será del orden de entre los 15 y los 30.000 pesos, que es una multa más razonable que los 200.000 pesos que se habían puesto originalmente, sobre todo para aplicarse por primera vez. ¿Por qué digo por primera vez? Porque las multas no se han aplicado. Los últimos 15 años de vigencia del voto obligatorio en Chile se cursaron la friolera de 0 multas. Y además hay que tener en cuenta que en Chile el voto nunca fue del todo obligatorio porque era obligatorio para quienes voluntariamente se inscribían en los registros electorales, que era gente que ya había manifestado una propensión, una voluntad de votar. En ese sentido me parece razonable. Respecto del voto migrante, hay que entender que hemos hecho un cambio en las reglas, cambiando del voto voluntario con inscripción automática a inscripción automática con voto obligatorio. Y eso nos lleva a conversar nuestro sistema de votación en general, lo cual nos lleva a un debate. Solo 4 países aparte de Chile, los extranjeros pueden elegir senadores y presidentes, que son Ecuador, con ciertas reglas, Uruguay, Chile y Malawi, si no me equivoco. Siendo solo 4 países en el mundo y siendo además el voto obligatorio también una extravagancia a nivel mundial muy propia de Latinoamérica, evidentemente que merece una discusión muy de fondo que no se está dando porque apareció este tema en la comisión mixta cuando ya se estaba finalizando el debate. Diputado, se me pilló el tiempo. Me quedan varios temas, muchas pero gracias. quedamos para otra en conversación. Muchas gracias. Nos faltó la cárcel, pero bueno. Vamos a tener tiempo después para conversar de seguridad, evidentemente. Bueno, gracias, muchas gracias por la oportunidad de pero expresarme. alcanzo, me dicen que tengo un minutito. Me metí solo en el problema. Cárcel de máxima seguridad. En Santiago han habido críticas desde la alcaldesa Iracy Hasler, desde el gobierno se dice, bueno, puede ser un tema a discutir, pero hay que hacerlo, es necesario. Hablaba la alcaldesa Hasler, de hecho, de improvisación porque pasamos de la construcción de una nueva cárcel a una ampliación de Santiago 1. ¿Cómo lo ve usted? Mire, Chile necesita 2 cosas que son distintas. Uno, aumentar muchísimo sus plazas carcelarias, porque tenemos un problema de hacinamiento carcelario muy grave, eso es una cosa. Y además Chile necesita una cárcel de alta seguridad, no por el tema del hacinamiento, sino porque por otro problema, que es que cuando se agarra líderes de banda, queden verdaderamente aislados, de tal modo que la banda deje de funcionar, o al menos ellos dejen de tener participación alguna en la comisión de delitos, porque lo que tenemos hoy día es que ahora se ha avanzado en el control de las cárceles, pero cuando tú no tienes control de lo que pasa entre las cárceles y está lleno de celulares, finalmente la gente puede seguir participando de la comisión de delitos desde la cárcel, ¿ya? Dicho eso, estoy tremendamente en contra de que sea ese el lugar más propicio para construir una nueva cárcel por 2 motivos fundamentales. Uno, el argumento de construyamos cárceles porque ya ahí hay cárceles, total, ya es un barrio carcelario, me parece del todo injusto para los vecinos de ese barrio decirles, ya que ustedes están soportando las externalidades negativas de que hay una cárcel, entonces ustedes son los más indicados para soportar más externalidades negativas, me parece del todo injusto. Y en segundo lugar, por un tema urbanístico, en todo el mundo la tendencia es que las cárceles se vayan corriendo hacia las periferias de las ciudades. Y en el caso de Santiago, que es una ciudad con problemas gravísimos de falta de planificación, en un país donde el neoliberalismo nos indicó que estaba casi prohibido planificar, tenemos un problema de ausencia de bienes urbanos en zonas periféricas. ¿Cuáles son los bienes urbanos? Una plaza, un hospital, un teatro, un cine, empleo, líneas de metro, carreteras, autopistas, colegio. Y ese terreno, y eso ha hecho que el Estado construya viviendas sociales en la periferia, en lugares donde no hay esas cosas. Y este terreno tiene a 11 minutos el San Borja, a 9 minutos el Barros Luco, a 1 minuto el Parque O'Higgins, una cárcel enfrente, el parque recreativo más grande de Chile, a 4 minutos la Escuela Provincia de Chiloé, a 5 minutos una universidad, la Universidad Autónoma. Sí. Entonces, para mí ese terreno debe ser utilizado por personas que puedan ir al parque, que puedan tomar el metro, que puedan tener un empleo, que puedan ir al colegio o que puedan ir al hospital. ¿En la práctica entonces está equivocado, no en la medida, pero sí en el lugar el gobierno? ¿O sí, está errada? Esa es exactamente mi posición. Y eso habrá que conversarlo, ¿no? Sí, claro, pero usted me está preguntando mi posición como diputado, no, sí, yo lo sé. Como diputado del Distrito 10. Yo lo sé, pero el gobierno ya a través del ministro de Justicia dijo se va a hacer ahí sí o sí, la ministra de Interior también. Sí, pues yo estoy en desacuerdo. Y va a haber un proyecto justamente para poder ampliar los plazos y para que finalmente no pueda haber, por ejemplo, recursos o crítica por parte del municipio de Santiago en este caso, que va a tener que ser discutido en el Congreso. Vamos a tener que ver ahí qué pasa, porque los proyectos de ley no se analizan en virtud de casos concretos, sino en general y abstracto. Así que vamos a tener que ver el contenido.
Pero yo estoy en desacuerdo con que que esa cárcel se construya en ese lugar. Diputado Gonzalo Inter, como siempre, gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Un abrazo, gracias.